Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 5 del curso Diseño de Espacio Público. En esta oportunidad les presentaremos sobre estándares de diseño accesible pensando en el peatón. Entonces, partamos. Respecto al contenido, primero vamos a hablar de la Ley de Accesibilidad Universal, algo súper importante y vigente hoy en día, para después pasar al diseño propiamente tal. Y finalmente les vamos a proponer una tarea. De la clase anterior recordar algunas cosas, ¿cierto? Que lo conversamos en el video. Primero, pensar siempre que el peatón y el ciclista tienen comportamientos totalmente distintos, velocidades distintas, acercamientos de distancia distintos. El peatón gira, el peatón retrocede, ¿cierto? En fin. Por otro lado, el peatón también interactúa con el entorno, ¿cierto? Hablamos de lo físico, el clima, las personas e información. Y después dijimos también que hay que diseñar para el usuario. No olvidar también eso porque es súper importante, especialmente en esta clase. Y finalmente hablar de la información. Esta tiene que ser, además de todo lo que aparece ahí, tiene que ser accesible. Entonces es muy relevante hablar de eso también en esta clase. Y quiero presentarles un poco también el desafío, ¿cierto? Con esta pregunta, para que ustedes reflexionen en casa. Este es un parque acá en cerca de Providencia, donde yo vivo por acá, y justamente este parque se remodela, se renueva completamente, pavimento interno de la plaza, paisajismo interno de la plaza, iluminación, juegos para niños, todo era accesible dentro de la plaza. Pero miren la oportunidad que se pierde. ¿Qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con lo que pasa fuera de la plaza? ¿Cómo yo llego a la plaza? Y ustedes fíjense aquí cómo se genera un cruce peatonal que era antiguo, ¿cierto? Y que de alguna manera no conecta realmente a la plaza, ¿cierto? Se genera ahí una desconexión entre lo existente y lo nuevo. ¿Se fijan? Entonces, un cruce que no llega, ¿cierto?, accesible a la plaza. Y eso es un poco también los desafíos que se presentan hoy en día. ¿Qué es lo que es la Ley de Accesibilidad Universal? Bueno, tiene varias definiciones nuevas, ¿cierto? Habla de accesibilidad, persona con discapacidad y habla de otras cosas más, ¿cierto? A nivel de definiciones. También propone nuevos estándares, algo súper importante. Y no solamente hablamos acá de espacio público, también aquí en la ley se habla de recinto, ¿cierto? De uso público. ¿Ya? Hay siempre un concepto de la ruta accesible, ¿cierto? Y es súper importante mencionar esto porque ruta accesible no es lo mismo que diseño universal y lo vamos a explicar más adelante. Además incorpora ciertos plazos, ¿ya? Los invito a revisar, mucha de esta información ya está en la web, ustedes se meten ahí a Corporación Ciudad Accesible, bueno, y hay otras fuentes, pero es muy importante que ustedes vayan revisando y que les va a servir mucho para sus proyectos. Entonces esto es un poco la condición que pide y el régimen de aplicación de la ley. Esta ley, si bien partió el 2010, se lanza ahí, hay un decreto, ¿cierto?, que es el Decreto Supremo número 50, que se lanza el 2016, que es la normativa. Y esa normativa hace una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la OGUC, y entonces establece estas condiciones para edificios, ¿cierto?, para espacio público, tanto para edificios que vengan antes del 94, para edificios que vengan del 94 al 2016 y para adelante, ¿cierto? Y es importante que los que están en la mitad, ¿cierto?, si se fijan, hay un plazo de 3 años para ponerse al día en términos de accesibilidad, lo cual ya se cumplió hace ya 1 año y un poquito más. ¿Se fijan? Entonces hay un tema importante de tiempo que hay que cumplir y eso no es menor en esta ley, ¿ya? Entonces ahí es un poco lo que grafica esto. Estamos muy atrasados en ese sentido. Y aquí empieza a ver el concepto de qué es lo que es el decreto 50. Este decreto 50 habla de qué es accesibilidad universal y aquí está la descripción bien textual, ¿cierto? Entonces habla de procesos, habla de bienes, productos, servicios, entornos, en fin. Y habla de que personas lo pueden usar de forma autónoma. Eso es un tema súper interesante porque habla de que las personas debieran de moverse en ese espacio por sí solos, de forma natural, ¿se fijan? Entonces estamos hablando de varias cosas, vialidad, ¿cierto? Acceso a las playas, ¿cierto? Temas de áreas verdes, en fin. Entonces, cómo la gente se va moviendo de forma autónoma, ¿ya? Entonces, habla de varias definiciones, qué es lo que es una acera, qué es lo que es el área verde, un parque, una plaza. Ustedes ven ahí, ¿cierto?, la descripción de cada uno de estos conceptos. Entonces, es importante también tener, aquí voy con esto, que es importante tener un lenguaje común, para que todos entendamos lo mismo, ¿se fijan? Y no es menor un punto aquí bien relevante. ¿Cómo nosotros definimos la persona que está moviéndose en este espacio? Entonces la pregunta es, ¿cómo trabajamos esto? Bueno, persona minusválida nunca se debe usar, porque habla de que una persona tiene menos valor.
¿Cómo deberíamos nosotros mencionar esto? Deberíamos de decir personas con discapacidad, ¿ya? Y ahí está la definición, ¿cierto? Y también hay una adicional de este grupo, ¿cierto?, de personas con discapacidad, que son las personas con movilidad reducida, ¿ya? Entonces son personas que, por ejemplo, no necesariamente tienen una discapacidad permanente, sino que pueden ser personas que usan el celular, personas con una bolsa porque fueron a una feria, personas que van con un niño en un coche, ¿cierto? De ese tipo son las personas con movilidad reducida, una lesión temporal, en fin, ¿ya? Que es distinto a una persona con discapacidad. Una persona, por ejemplo, con discapacidad podría ser alguien en silla de ruedas, que tiene una condición permanente en esa situación. Entonces, ruta accesible es distinto a diseño universal, y aquí quiero dar énfasis a que diseño universal tiene que ver con un diseño desde el inicio. No es una adaptación posterior. Ruta accesible es una adaptación posterior. Es generar una rampa de acceso, es mejorar el nivel, ampliar un poco las veredas, ¿cierto? Tiene que ver con esas otras cosas. Diseño universal tiene que ver con esto primero. Tiene que haber acceso para todos, un uso para todos. Las puertas, por ejemplo, si son con sensores automáticos, permite que la gente pueda entrar y salir de forma fácil. La flexibilidad que pasa para las personas zurdas, por ejemplo, con algunos elementos. El uso fácil y funcional, aquí uno aprieta el botón, ¿cierto?, y se abre la puerta automáticamente. Y también información, como hablábamos al principio también, que tiene que ser accesible, el tema de los contrastes, la parte táctil, la parte verbal. Entonces es una combinación importante de elementos que tiene que dar la información. También en el diseño universal es importante la tolerancia al error. Si se fijan, acá hay una escalera, ¿cierto? Y si no se pone estas barreras, ¿cierto?, debajo de la escalera, las personas, por ejemplo, ciegas, podrían no identificar la escalera y chocar. Entonces es súper importante eso. Y también el esfuerzo físico, ¿ya? Si ustedes generan, por ejemplo, manillas, ¿cierto?, en una puerta, y las manillas son estas redondas, las personas que no tienen extremidades no podrían abrirla, ¿ya? Y finalmente temas como el entorno del espacio, ¿cierto? Si yo pongo los mapas, a qué altura los pongo, el entorno alrededor, los obstáculos, cómo yo llego a esto, el alcance, ¿cierto? En fin, ¿ya? Entonces ahí muy importante estos principios de diseño universal que, como les digo, son distintos a la ruta accesible. La ruta accesible es la que dice la ley, ¿cierto? Y el diseño universal no está tan explícito en la ley. Pasando ahora al espacio ocupado, bueno, hay varias cosas que ustedes pueden buscar en Google, ¿cierto?, en las plataformas de Internet. Y tiene que ver con cuánto espacio ocupa una persona con discapacidad. Hay algunos datos, ¿cierto? Lo importante en la persona con silla de rueda, por ejemplo, es que tiene que tener espacio suficiente para el giro, que no es menor. No es solamente el ancho, ¿cierto?, que tiene que tener, sino que también el giro. Es súper importante eso, porque la persona tiene que virar, tiene que doblar hacia un lado y tiene que girar. Eso es súper importante. Y también la persona ciega también tiene que tener un espacio importante pensando en el bastón, ¿cierto? Por ejemplo. Que el bastón uno no lo va moviendo, ¿cierto?, de cierta forma lateral, ¿cierto? Y ocupa más espacio, ¿cierto?, que una persona que no usa, ¿cierto?, ese bastón, ¿cierto?, para poder ir mirando de alguna manera la vía, ¿cierto? Entonces es un detector muy importante. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo la lógica de los usuarios, es por eso que es importante diseñar, me recuerda a la clase anterior, diseñar para los usuarios, ¿ya? Entonces, además, la ley que establece que es importante tener un plano de accesibilidad donde se incluye la ruta accesible y todas las condiciones que implica esto, ¿ya? A eso se agrega una memoria explicativa donde se explica todo lo necesario. Esto es súper importante porque ahí se mezclan todas las especialidades. Entonces, de alguna manera, en una ruta accesible, en un plano, se puede identificar dónde está el sumidero de agua lluvia, dónde está la iluminación, dónde está la vialidad, dónde están las veredas, dónde está el paisajismo. Entonces, todas las especialidades en un proyecto de espacio público se juntan en este plano, por ejemplo. ¿Se fijan? Y esto se da no solamente en el permiso de edificación, sino que también cuando se quieren modificar estacionamiento o rediseño vial, por ejemplo, también. No es menor, ¿ya? Entonces, se fijan, es condición tener un plano más una memoria explicativa. Pasemos al diseño. El diseño abarca ciertas condiciones específicamente de ancho, y eso se da principalmente porque es el concepto de la ruta accesible. Entonces, esta ruta accesible, cuando se habla de parques, ¿cierto?, plazas, tiene que tener al menos 1,5 metros de ancho, ¿ya? Eso no siempre pasa, ¿cierto? Ahí vemos el Plaza de los Dominicos, donde se generan estas rutas, ¿cierto?, entre medio del parque, y no necesariamente, obviamente, tenían este ancho y tampoco eran accesibles, porque ese pavimento tampoco permite que las personas en silla de ruedas, por ejemplo, puedan transitar por ahí. El parque se está modificando, hay una mejora, ¿cierto?, importante de las veredas en el sector, pero es importante también que pasa en el interior, ¿ya? Ahora, espacio mínimo circular de las veredas. Esto no es
esto es súper importante porque habla de que hay una condición mínima, ¿cierto? Y el mínimo tiene que ver acá con 1.2 metros. Pero ojo, es el mínimo, ¿ya? Se recomienda al menos de 2 metros, ¿ya? Y eso lo establece aquí la normativa. Y que lo que además dice que todo lo que tenga que ver con mobiliario urbano, que tenga que ver con paisajismo desde el punto de vista de árboles, de otros elementos, ¿cierto? Que van en composición con el espacio público, tienen que estar en una franja, ¿cierto? De elementos en paralelo, ¿cierto? A la ruta accesible, ¿ya? Entonces, de alguna manera es ideal, ¿cierto? Que lo que es árboles, lo que es todo ese mobiliario urbano, vaya mirando todo lo que es la calzada, por ejemplo, y proteja los peatones, ¿cierto?, de los vehículos, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver con la ruta accesible esté más cerca de la línea oficial o la fachada de las viviendas. Y eso permite de alguna manera que los peatones puedan acceder a los edificios o al espacio público de forma más fácil desde las veredas o hacia las veredas. ¿Se entiende? Y ahí está la ruta accesible, ¿se fijan? Hay una condición importante en la ruta accesible que tiene que ver con esta guía táctil, que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Y entonces, como les decía, todo lo que son las tasas de los árboles, ciertos sumideros de agua, iluminación, tiene que estar en esta franja de elementos, ¿se entiende? Entonces, separada de la ruta accesible. Y acá hay algunas condiciones no menores que tienen que ver un poquito más con la construcción, ¿cierto? De lo que son las veredas, ¿cierto? Y entonces en el espacio público nosotros tenemos que tener pendientes transversales máximas de 2%, ¿se fijan? O sea, esa pendiente transversal, ¿cierto?, es para que las aguas que caen, ¿cierto?, la vereda pueda drenar la agua hacia los costados, ¿cierto? Y pendiente longitudinal, ¿cierto?, que tiene que ver con esa pendiente, tiene que ir, ¿cierto?, paralela a la línea de edificación, ¿se entiende? Y ahí vamos a ver un poquito más qué pasa cuando tenemos pendiente más alta y tenemos que generar estas rampas. Hormigón, bueno, ahí aparecen los mínimos, ¿cierto?, con cierta condición de calidad, ¿cierto?, y resistencia. Y aparece también que, obviamente, todo lo que es Servio ejecuta las obras. Servio es la unidad que es el Servicio de Vivienda y Urbanismo que depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y entonces los planes reguladores comunales definen los trazados, ¿cierto?, y sus características. ¿Se fijan? Entonces ahí se da la combinación. Por un lado, el plan regulador comunal de cada comuna define dónde van a ir las veredas, ¿cierto?, los trazados, las líneas oficiales, y en esos planes reguladores también se definen las zonas, ¿cierto? Esta zona va a ser residencial, esta va a ser comercial, etcétera, y el Servio va ejecutando las obras, ¿ya? Entonces, y acá aparece el ancho que tiene que tener la vereda dependiendo de la vía que está próxima, ¿cierto?, a esa vereda. Entonces, de alguna manera ustedes ven el tipo de vía, ¿cierto?, en esta tabla, ven la calzada que tiene que ver con toda la calle donde pasan los autos, esa es la calzada, y la vereda donde está la parte del peatón, ¿cierto? Y ahí entonces ustedes ven, dependiendo un poco del desplazamiento, ¿cierto?, y ven un poco el ancho que tiene que tener la vereda, ¿se fijan? Entonces, veamos si es que esto se cumple, ¿cierto? Entonces, de alguna manera ustedes tienen que ir corroborando si esto se está cumpliendo en el proyecto que están analizando. Todo lo que tenga que ver con mobiliario urbano, lo explicaba yo un poquito antes, ¿cierto? Se pone a un costado, ¿cierto?, la ruta accesible y se crean espacios específicos para que personas con silla de ruedas puedan instalarse, ¿cierto?, y descansar, ¿ya? Importante que el mobiliario urbano llegue hasta el suelo, porque si no, como decíamos antes, las personas que son ciegas, ¿cierto?, no pueden llegar a estos espacios y pueden chocar, ¿cierto? Entonces puede ser muy peligroso para ellos. Entonces, acceso a paraderos no es menor, la normativa también exige que tenga que haber una conectividad, un ancho al menos de 1.2, ¿cierto? Y es importante que esa conectividad se dé sin desnivel. Entonces, para eso es importante tener rampas, y las rampas tienen que tener una pendiente máxima de 10%. Al menos eso es lo que exige la normativa, además de este pavimento táctil al borde del andén con respecto a la calzada, para que la gente sepa que ahí se acaba el andén del paradero y viene el bus, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Uno ve este tipo de situaciones, donde, por ejemplo, acá en Concepción se ve, por ejemplo, este tipo de diseño de paradero con este tipo de vereda, lo que corresponde efectivamente a no ser accesible, ¿cierto? O sea, una persona en silla de ruedas no podría pasar por ahí, por ejemplo. ¿Se entiende? Además, ese paradero no tiene iluminación, no tiene un refugio adecuado, en fin, hay varias otras condiciones del mismo paradero que no son accesibles también, ¿ya? Pero se entiende el concepto. Acá esto pasa en la práctica y se da muy, muy seguido.
Entonces, ¿qué pasa en los cruces? Bueno, es importante generar los rebajes necesarios. La pendiente, ¿cierto?, longitudinal, ¿cierto?, del rebaje tiene que ser máxima de 12. Eso no quiere decir que tengamos que diseñar para 12. Idealmente de 8. Pero si tenemos que tener una condición puntual, bueno, no podemos pasarnos de 12. Pavimento táctil para avisar que viene el rebaje. Tiene que haber un ancho mínimo, ¿cierto?, desde el pavimento táctil hacia el interior de la vereda para poder girar un poco las personas en silla de rueda, por ejemplo, y hacer movimiento, y todo lo que tenga que ver con obstáculos, basureros, árboles, señalización, etcétera, tiene que ir fuera del rebaje. Además, para qué decir lo que son los sumilleros de agua lluvia y otras cosas que están en la calzada. ¿Ya? Otro tipo de diseño de rebaje, lo que aparece aquí, ¿cierto? También un pavimento táctil de esa forma, dependiendo del espacio disponible alrededor, ¿cierto? Con sus características también. Aquí tenemos un ejemplo bien hecho, ¿cierto? Por ejemplo, el cruce accesible en Las Condes, ¿ya? Esa es la idea que ustedes pueden ver. Entonces, el pavimento táctil con podos que permite de alguna manera alertar que hay un cambio de nivel, ¿cierto?, en la vereda y por lo tanto viene el cruce. Entonces, ¿qué pasa con cruces que tienen una mediana, o sea, un espacio en la mitad? Entonces se genera algo así, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que poner los pavimentos táctiles, ¿cierto? Tienen que tener un ancho mínimo, ¿cierto? Que tiene que ver también con la densidad que va a ocupar de peatones ese espacio. O sea, si vemos que un semáforo es muy lento para poder cruzar, bueno, tengo que dar un suficiente espacio para almacenar a los peatones ahí. Y se da mucho también en lo que son los cruces tipo pelícano, ¿ya? Donde también ahí tiene que haber un pavimento táctil, tiene que haber un pavimento guía para poder guiar a las personas ciegas, ¿cierto?, a la otra parte del cruce. Tiene que haber vallas, ¿cierto?, tiene que haber un espacio despejado, sin obstáculos, en fin, ahí aparecen las condiciones de diseño, ¿se fijan? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la vereda tiene un ancho menor a 1.2? Bueno, fíjense en este caso, uno hace el rebaje completo de la vereda. O sea, si ustedes se fijan, hay soluciones para prácticamente todas las opciones. Ahora, el ancho tiene que ser al menos de 1.5 del rebaje y las pendientes, ¿cierto?, longitudinales del rebaje tienen que ser máximo de 10%. ¿Ya? Se fijan aquí, cambia un poquito la condición. El ancho de la vereda, ¿cierto?, seguimos 1.2, pero ojo, esa es una condición, ¿cierto?, una condición mínima. ¿Ya? Entonces, este caso, por ejemplo, para ustedes, ¿sería un buen diseño del cruce? ¿Cierto? Uno podría pensar, sí, tiene el rebaje, ¿cierto?, tiene el pavimento táctil, pero ¿qué pasa con ese espacio adicional para poder hacer los giros para la persona con silla de ruedas? Entonces, ese ancho no es suficiente. Entonces, en este caso no está cumpliendo la accesibilidad universal. ¿Qué pasa con este cruce, por ejemplo? Fíjense un detalle. Tenemos el rebaje, está bien, pavimento táctil, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa abajo, en la calzada? Tenemos el sumidero de agua lluvia. Eso no está bien, ¿cierto? Una persona puede quedarse con la rueda ahí, ¿cierto? Una persona en silla de ruedas, o una persona, ¿cierto?, ciega, el bastón se le puede quedar atrapado. Y eso puede ser muy peligroso para ellos. Entonces uno puede ver primero, está cierto, el sumidero, pero después estas líneas que yo marco, ¿cierto? Si ustedes se fijan, una persona, ¿cierto?, que tiene, por ejemplo, no ve, ¿cierto?, una persona ciega, va a leer, ¿cierto?, en una primera instancia que el cruce tiene una dirección, ¿cierto?, pensando en el pavimento táctil. Pero cuando llega, ¿cierto?, al rebaje, ¿cierto?, de la calzada, ¿cierto?, del cruce, la dirección del cruce va en otro lado. Entonces hay un cambio de giro, ¿cierto?, en el cruce, pero eso no está avisado, ¿cierto? Entonces la persona, antes del rebaje, ¿cierto?, se entiende que hay un rebaje porque está el pavimento táctil, pero después el cruce peatonal es como medio hacia el otro lado, es como medio diagonal hacia el otro sentido. Si el peatón sigue en la línea del pavimento táctil, chocaría con la micro en este caso. ¿Se entiende? Entonces, por otro lado, ¿qué tiene que pasar pensando en los semáforos? O sea, pensábamos en el cruce anterior, ¿cierto?, donde había un semáforo. Bueno, es importante que sea con información auditiva, ¿cierto?, luminosa y diseño físico, como aparece ahí, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que hay que considerar todas las condiciones que aparecen aquí. No basta con que exista una botonera nomás, ¿ya? Es importante que exista información para el usuario, que le hable, ¿cierto?, el semáforo, que le diga, mire, usted está en la calle tanto con tanto, ¿cierto? Y que tenga un sonido especial que le avise cuando se va a activar, ¿ya? Que tenga iluminación, ¿cierto? Que tenga cierta distancia, ¿cierto?, cierta altura, ¿cierto? Un sistema braille, en fin, ¿ya? Y es importante también en términos de los cruces también, ¿qué velocidad peatonal estamos considerando para la programación de los semáforos? En general, bueno, una persona, ¿cierto?, un peatón que no tiene discapacidad, anda alrededor de 1.4 metros por segundo. Los semáforos hoy en día se programan en un rango entre 0,9 y 1,1 metros por segundo, ¿ya?
Ahora, en la práctica, cuando uno ve diferentes estudios y va viendo, por ejemplo, cuál es la velocidad de los peatones para diferentes condiciones de discapacidad, uno ve que esa velocidad es bastante menor, llegando en algunos casos a 0.6 metros por segundo. ¿Se entiende? Entonces la pregunta y la reflexión acá es, ¿para qué tipo de pasajeros, para qué tipo de peatones estamos haciendo los cruces y para qué tipo de personas, ¿cierto?, le estamos dando las facilidades para poder cruzar el semáforo? ¿Ya? Entonces no es menor. El tema de la botonera, como lo explicaba antes, no es menor. Una persona que tiene este tipo de botonera y no tiene extremidades no puede apretar el botón. También es importante el tema del ciclo mínimo. Muchas veces ese ciclo mínimo uno no lo ve que en la práctica no funciona y se da porque depende de donde esté el ciclo para poder activarte y acelerar el proceso. En algunos casos se da una fase adicional, pero no todos los semáforos tienen eso. Y muchas veces, de alguna manera, la gente va cruzando, ¿cierto? Y se queda, ¿cierto?, cruza en rojo o efectivamente se queda en la mitad del cruce, ¿cierto? Entonces hay un tema de que uno no se atreve a cruzar, ¿cierto? Porque obviamente es peligroso cruzar y de repente una persona se lanza a cruzar y el resto lo sigue. Entonces hay un tema de comportamiento peatonal cuando se genera estas situaciones, ¿cierto? Entonces no es menor que el tema de la seguridad, ¿cierto?, en los cruces. Y entonces... como les decía, el tema de la botonera es súper importante y aquí pongo algunos puntos no menores, ¿cierto? Para que le den una mirada con más calma. Y quiero mencionar aquí algo súper importante que tiene que ver con las dimensiones del pavimento guía y alerta. Estas están normadas, ¿se fijan? Son estas palmetas, ¿cierto?, que de alguna manera permiten que se detecte, ¿cierto?, tanto el movimiento de alerta, que son estos podos, ¿cierto?, como el de guía, donde son estas bandas, ¿cierto?, que las personas pueden ir siguiéndolas, ¿ya? Entonces esto está normado, está listo para llegar y aplicar, ¿se fijan? Y ustedes ya saben dónde poder aplicarlo. Si la calzada estuviera al mismo nivel de la vereda, hay que generar unos volardos, ¿cierto?, de 1 metro de altura que permitan de alguna manera diferenciar los espacios de caminata y de circulación vehicular. ¿Se fijan? Entonces, y estos tienen que tener un contraste muy importante, porque si tienen el color del pavimento, por ejemplo, como pasa en muchos casos, las personas no lo van a poder ver. Entonces, idealmente usar el rojo, usar el amarillo, ¿cierto? Y de alguna manera eso va a permitir que se distingan desde cierta distancia. Las rutas accesibles también tienen que estar dentro de los parques, pero también fuera de los parques. Cómo se genera el acceso, ¿cierto?, al parque, desde el paradero, desde los estacionamientos y en el interior, los juegos infantiles, ¿cierto?, las zonas de caminata, en fin. No es solamente lo que pasa al interior, sino que también qué pasa afuera. El tema de los estacionamientos no es menor. Acá aparecen las condiciones que tienen que tener rampas, ¿cierto? Son de ancho un poquito mayor los estacionamientos y tienen que tener la suficiente espacio alrededor, ¿cierto?, para poder subir y bajar de forma segura, ¿cierto?, y sin ningún riesgo de que otro auto, ¿cierto?, se estacione muy cerca de esa persona. Otros esquemas son de este tipo, ¿cierto? Esto aparece, ¿cierto?, en el estacionamiento del aeropuerto, donde también se genera una facilidad para poder descargar, ¿cierto?, pasajeros en silla de rueda y poder cargar también pasajeros en silla de rueda o con otra discapacidad. Y no es menor una condición que hay que tener una dotación de estacionamiento dependiendo de la cantidad total. O sea, si ustedes tienen una dotación de estacionamiento entre 1 y 20, al menos ustedes tienen que generar un estacionamiento para personas con discapacidad. Si la cantidad de estacionamiento que ustedes tienen en su proyecto es de 21 a 50, al menos hay que considerar 2. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, en un proyecto inmobiliario o un proyecto de espacio público que genere estacionamiento, hay que considerar esta normativa también según estas especificaciones. La salida de los vehículos también no es menor. Cuando se genera de alguna manera un cruce peatonal, ¿cierto?, por una salida, ¿cierto?, de vehículos desde, por ejemplo, la universidad, por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué es importante? Por ejemplo, la rampa, ¿cierto? El mantener la ruta accesible, ¿cierto? Y eso no es menor hoy en día. Y si es que hay 2 entradas, ¿cierto?, es importante que exista una distancia, ¿cierto?, de 14 metros, ¿cierto?, con un refugio en la mitad, ¿ya? No puede pasar esa distancia mayor, no puede haber más de 14 metros, ¿se entiende? Y eso se da principalmente en lugares como la universidad, donde tenemos múltiples accesos, por ejemplo, desde calles como San Carlos de Apoquindo, ¿cierto?, donde se genera mucho conflicto entre peatones que van cruzando y vehículos que van entrando saliendo de la universidad. ¿Se fijan? Entonces no es menor esa condición.
¿ya? Y escaleras y rampas, que no es algo súper importante y que se da en muchos lugares, no es menor dejarlo pasar, ¿cierto? Y aquí es muy importante no solamente el uso de pasamanos, ¿cierto? Sino que a la altura que está ese pasamano, ¿ya? También el espesor que tenga ese pasamano, ¿cierto? El diámetro. El diámetro del pasamano tiene que estar entre los 3,5 y los 4,5 centímetros, ¿ya? Si es muy ancho el pasamano, desde el punto de vista del diámetro me refiero, va a ser difícil para algunas personas poder tomarse el pasamano y poder seguir apoyándose. ¿Se fijan? Entonces es importante considerar esas condiciones. También la altura, ¿ya? Y también la huella y contrahuella, ¿cierto? La huella, ¿cierto? de un escalón, de una escalera, tiene que estar entre los 13 y los 18 centímetros. Y la contrahuella, perdón, al revés. La huella tiene que estar a una distancia mayor a 28 centímetros. Y la contrahuella, ¿cierto? Tiene que estar entre 13 y 18. ¿Ya? El esquema que aparece ahí. Entonces, es importante también marcar, ¿cierto? El pavimento táctil, ¿cierto? Al inicio y al fin de la escalera. Y también cuando existe una rampa es importante poner también pasamanos a diferentes alturas para que diferentes tipos de personas puedan utilizarla. La pendiente en este caso debería ser de 8% máxima, ¿cierto? Para un largo, ¿cierto? De rampa de 9 metros. ¿Se entiende? O sea, si el largo de rampa es de 9 metros, tengo que tener una pendiente de 8% máxima, pendiente longitudinal, ¿ya? Y hay unas condiciones, ¿cierto? Al inicio, que hay que dejar espacio, ¿cierto? Para maniobras, como les decíamos, de 1,5 a ambos partes, al inicio de la rampa y al final de la rampa, ¿se entiende? Bueno, con esto supuestamente hacíamos un break, fue un poco más intenso, ¿cierto? De lo que pensábamos, en el sentido que fue mucha información, pero es importante que ustedes vayan digiriendo un poco esto, ¿cierto? Y lo apliquen a su caso de estudio, ¿ya? Para esta clase les vamos a pedir una tarea que tiene que ver con la tarea anterior. Entonces ustedes van a recoger la tarea 3, donde ustedes hablan de los comportamientos, ¿cierto?, de los peatones y también de los ciclistas, pero en este caso nos vamos a concentrar con una extensión de esa tarea donde ustedes van a hablar de la accesibilidad universal, ¿ya? Y quiero que en esta oportunidad ustedes respondan lo siguiente. Como dice ahí, ustedes tomen el mismo elemento de circulación que consideraron en la tarea número 3 y estudien ese elemento de circulación y propongan de alguna manera, como aparece ahí en las preguntas, si es que no cumple la ley de accesibilidad universal con el decreto 50 explicado en esta clase, ¿qué medidas de solución propondrían ustedes? ¿Ya? Y a partir de esas medidas ustedes pueden armar algún esquema. Aquí yo les digo, por ejemplo, usar SketchUp o AutoCAD y que de alguna manera eso se transforme en una foto, en un video, en un render, ¿cierto? En alguna manera que ustedes expliquen la solución que harían para solucionar el problema de accesibilidad universal que enfrenta el elemento que ustedes estudiaron en la tarea anterior, ¿ya? Hay un formato, ustedes pueden usar un PDF, ¿cierto? Un Word, ponerle algunos datos suyos, ¿cierto? De la universidad, algunos esquemas, tener formato de texto, ¿cierto? El uso de citas y lo que fuera. No es necesario visitar el lugar como lo hemos hecho en este semestre, y pueden trabajar de alguna manera individual y conversar con su grupo, ¿cierto?, para retroalimentarse, pero esta es una tarea individual, ¿ya? Así que, ¿cómo los vamos a evaluar? Bueno, como siempre lo hemos estado haciendo, pensando por un lado en las competencias, ¿cierto?, que ustedes entiendan los conceptos, los apliquen bien, sepan manejarse, usen de alguna manera bien los criterios, ¿cierto? Y también por otro lado que ustedes expresen nuevas ideas, que sean creativos, que busquen la manera de explicar de forma más interactiva, ¿cierto? Y generen conceptos nuevos de repente o innovadores, ¿ya? Así que esos dos van a ser los criterios más importantes, ¿ya? Cualquier duda me pueden escribir a sseriani@amigoandes.cl y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.